Momento del análisis semanal aquí en BTV Noticias de la consultora Factum con Eduardo Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Bien, hoy poniendo la lupa en la oposición. Bueno, sí, ha estado un poco en el ruido durante varias semanas. Primero lo que fue la convención del Partido Nacional, pero la discusión permanente que se está dando en las votaciones en diputados con respecto al funcionamiento de la coalición como tal o no funcionamiento de la coalición. Y un poco... Diría Manini, ¿qué coalición? Bueno, un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sigue la coalición a partir de ahora que es oposición? Y bueno, se van viendo algunos primeros movimientos donde, digamos, quien lleva la proa, digamos, en términos de oposición, de crítica permanente, de presencia comunicacional contra el gobierno, son el Partido Nacional y el Partido Colorado, fundamentalmente. Que además, de hecho ahora salió incluso una idea de tener como una especie de gabinete en la sombra del Partido Nacional, es decir, con una marca hombre a hombre, digamos, en términos futbolísticos, ¿no? Es decir, bueno, y esto se ha visto desde que arrancó el gobierno, Martinelli permanentemente hablando del Ministerio del Interior, Lema hablando del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, salió la ley de derribo, sale Javier García a marcar posición. También Satjian con el tema de salud pública, ¿no? Es decir, como que están quienes estuvieron en cargos desde el Partido Nacional en el gobierno pasado, en determinados ministerios, siguen la agenda hacia ese lado. Y esto, de alguna forma, busca, por un lado, contrastar con lo que fue el gobierno pasado, por otro lado, digamos, generar la oposición y la crítica al gobierno actual con algunos riesgos. El primer riesgo es que recién arrancó el gobierno y es el desgaste no del gobierno, sino el desgaste de la herramienta de la oposición permanente, ¿no? Ese es un riesgo que hay en la medida que falta mucho tiempo. Y el segundo es el diagnóstico que se hace de lo que fue el gobierno pasado, ¿no? Es decir, la idea de que el gobierno pasado era exitoso en todas sus áreas, la Ferrari, ¿no? la ejemplificación de la Ferrari, en realidad puede llevar ese error de diagnóstico a un error táctico y estratégico, es decir, bueno, ¿qué es lo que se toma? Porque no es lo mismo la valoración que tuvo el gobierno en distintas áreas, el gobierno pasado. Entonces, un tema es cómo se posiciona cada partido y la coalición como oposición, que tiene sus virtudes, que tiene problemas, pero en un contexto donde no tiene capacidad de bloqueo quienes lideran esa oposición. Es decir, Partido Nacional y Partido Colorado juntos, y con el voto del Partido Independiente en diputados, no tienen la capacidad de bloqueo. Necesitan o a Salle o a Cabildo Abierto para poder en realidad ser mayoría. A Salle y a Cabildo Abierto. Bueno, claro, para obtener para más bloquear, de 50... Para bloquear necesita los dos. Necesita, para llegar a 50 necesita los dos, efectivamente. Entonces, el que necesita uno de los dos es el Frente Amplio. Entonces, eso ya traza una línea de base de cómo se para la coalición y cuáles son los problemas que empiezan a aparecer, ¿no? Y después lo otro tiene que ver con la coalición en sí, es decir, la existencia o no de la coalición, porque, digamos, ha habido distintas instancias donde la coalición ha sido algo concreto. Pero hoy la coalición como tal no existe. Claro. Hoy no existe, ¿no? O sea, más allá del partido de la coalición republicana que se utilizó como herramienta electoral para Montevideo, Canelones y Salto, y que tiene sus autoridades a partir de esa conformación, pero la coalición en funcionamiento no tiene autoridades, no tiene sede, no tiene programa, no tiene objetivos trazados. Ojeda está pidiendo hacer un ejecutivo de la coalición. Bueno, un poco... Empezar a sonar afinados. Eso es lo que empieza a sonar como uno de los puntos hacia adelante, porque hasta ahora lo que tuvimos fue una coalición electoral, ¿no? Porque hay distintos tipos de coalición. La coalición, bueno, ¿qué tipo de coalición? Bueno, hay una electoral que funcionó en el 2019 con éxito y funcionó en 2024 perdiendo. Hay una coalición, o hubo una coalición que fue de gobierno durante el 2020 al 2025, que funcionó básicamente como un gobierno del Partido Nacional con socios. Hay otra que fue la coalición parlamentaria, es decir, o legislativa, la que participó durante todo el periodo pasado
para llevar adelante la agenda del gobierno nacional e impulsar desde la coalición algunos proyectos en particular. Y después estaba la coalición estructurada como lema, como partido, que participó en la elección departamental de 2025, ahora en mayo. Pero, decía, la coalición como tal hoy no existe y ese es el desafío y entra lo que planteabas con respecto a lo de Ojeda. Porque, por un lado, se habla de la coalición, pero por otro lado, no se logra la articulación. De hecho, en realidad, estas votaciones que ha puesto a Cabildo Abierto un poco en el centro del debate, tiene que ver con que no existe esa forma de funcionamiento. Pero además, cada uno de los partidos, Partido Nacional tuvo el sábado pasado, el anterior, ¿no? El Partido Colorado tiene sus propias dinámicas internas. Hay lógicas que tienen que ver con cómo se reestructuran los partidos, claro, cómo son las competencias internas a nivel personal, pero también a nivel de sectores. Cuando uno dice a veces hay que negociar con el Partido Colorado, hay mucha gente a nivel político que dice, ¿con qué Partido Colorado? Bueno. Con el Partido Colorado de Ojeda, con el Partido Colorado de Bordaberry, con el Partido Colorado de Robert Silva, con el Partido Colorado que intenta, sí, aunar una posición común en varios asuntos. Bueno, entonces, si de adentro de los partidos están teniendo esos problemas o esas dificultades, cuánto más es la articulación hacia una construcción más colectiva. Y lo que parece claro es que si se quiere ir hacia la coalición republicana como partido, como instrumento de participación, claramente el Partido Nacional y el Partido Colorado son los ejes centrales. El Partido Independiente y Cabildo Abierto están de alguna forma con un dilema sobre su futuro, dónde se posicionan, cuáles son sus lugares. Pero acá aparece otro punto, y es que el Partido Nacional arrancó desde la convención hasta un par de días después, incluso la asunción del nuevo directorio el lunes pasado, con un tema central que ha sido el retorno al gobierno a partir del 2029, o sea, la mira puesta en el 2029. No aparece la discusión sobre los temas que están en discusión hoy a nivel político ni a nivel parlamentario, en estos discursos iniciales, pero además empieza un discurso que dice empezamos a volver, y ese empezamos a volver ha estado enfocado directa y exclusivamente en el Partido Nacional y en la figura de Lacalle Pou. Claro. Entonces, si lo que se busca es la idea de la existencia de la coalición, hay dos cuestiones básicas. Una, la coalición como oposición, si se construye o no, y la otra es la coalición electoral, si se constituye como un partido, que no es lo mismo que constituirse como ha sido 2019 y 2024. Déjame hacerte la última sobre un tema que seguramente no tengas respuesta, pero sí me parece importante dejarlo acá arriba de la mesa. Hablabas del Partido Independiente y Cabildo Abierto. El Partido Independiente, como quedó configurado el escenario, la verdad que le va a costar hacer agua en temas propios, porque difícilmente necesita un voto, cualquier iniciativa para aprobarse o naufragar. Ahora, Cabildo Abierto está claramente jugando un partido que es diferente al de la coalición. Se está posicionando en un lugar donde uno podría decir, como analista, che, hay muchas cosas Cabildo está haciendo coherente, lo que antes votaba con el Frente Amplio y el Frente Amplio ahora recoge, está dispuesto a votarlo. A lo que antes se oponía, por ejemplo, Caja de Profesionales, se siguió oponiendo. Es decir, mantuvo cierta línea de coherencia entre lo que votó en el periodo pasado gobierno y lo que está haciendo ahora. Esta jugada, vos decís que el público, el electorado, que en su momento le dio a Cabildo Abierto una representación muy importante y que prácticamente lo redujo a la mínima expresión en esta última elección, ¿valorará la coherencia o buscará un Cabildo Abierto más opositor, de menos diálogo, que no le dé una línea al Frente Amplio cuando la necesita? Bueno, esa es una gran incógnita, ¿no? Es decir, efectivamente hay una duda grande porque el electorado, hay algunos proyectos que están arriba de la mesa que responden a parte de ese electorado más duro de Cabildo Abierto, que presenta o ha hablado Goñi, por ejemplo, el tema prisión domiciliaria. Ha hablado el tema del Frente Amplio, levantado el tema deudores o deudas. Entonces, bueno, son temas que Cabildo Abierto tenía en agenda, los puso en agenda, los perdió la iniciativa, ahora la tiene otro y está actuando. Entonces,
Si logra éxitos, probablemente pueda responder a parte de ese electorado, incluso a parte del electorado que perdió. Ahora, no cae del todo simpático en otra parte del electorado de Cabildo justamente estas cuestiones vinculadas a la cercanía o la ayuda al Frente Amplio. Cabildo Abierto ha tenido desde su inicio electorados internos que son contradictorios entre sí. Entonces, lo que necesita es tratar de fortalecer, en términos cuantitativos, los perfiles que se puedan acercar más en este contexto. Pero no va a depender solo de Cabildo Abierto. Va a depender también de qué pase con los otros partidos de lo que es la posible coalición, para ponerlo en algún área, y también de lo que haga el gobierno del Frente Amplio. Porque parte de lo que Cabildo Abierto ganó en el 2019 era voto desilusionado del Frente Amplio, que el Frente Amplio recuperó en el 2024. Otra parte era del Partido Colorado, otra con origen del Partido Nacional o del Partido Colorado. Bueno, hay que ver ese electorado que se ha ido moviendo, si es capaz de captarlo Cabildo Abierto o no en función de este juego. Eduardo, muchas gracias. Por favor, gracias a ti.